Capítulo 3. Al día siguiente, permanecimos en casa hasta el mediodía. Luego, nos acercamos al palacio del rey a lomos de elefantes y con los obsequios ante nosotros, como en el atardecer anterior. Así, hasta el palacio real. Aparecían todas las calles repletas de hombres con espadas, lanzas y escudos, según el rey lo ordenó. Siempre sobre los elefantes, pisamos el patio del palacio. Más tarde, a pie, una escalera, en compañía del gobernador y de otros jerarcas, hasta penetrar en una sala grande, llena de muchos nobles, donde se nos acomodó sobre unas esteras, dejando cerca las vasijas con nuestros obsequios. Al fondo de esta sala recaía otra más alta, aunque menor, adornada enteramente por reposteros de seda, en la que abríanse 2 ventanas con cortinas de brocado por las que penetraba la luz. 300 peones, con las espadas desnudas sobre el muslo, formaban allí la guardia del rey. Y enfrente, distinguíase una segunda abertura, cuya cortina de brocado recogióse pronto. Vimos allá al rey, sentado a una mesa con un hijo suyo muy niño, mascando betrel. Detrás, solo sus mujeres. Aína, uno de los nobles, nos informó de que no podíamos hablar con el monarca, y que, si queríamos alguna cosa, se la dijésemos a él, quien debería retransmitirla en tal caso a otro más noble, a un hermano del gobernador quien había pasado la sala más pequeña ya. Y el gobernador, por penúltimo, la repetiría a través de una cánula que cruzaba la última pared a alguien que estaba con el rey dentro. Y nos mostró cómo debíamos hacer ante las 3 reverencias, juntando, en cada una, sobre la cabeza las manos, y no besándonoslas después hasta haber alzado primero un pie y luego el otro. Así fue hecho, por ser aquella su reverencia real. Le expusimos que éramos del rey de España, quien nos mandó a concertar paces, y que no pretendíamos otra cosa que poder traficar. Hizo el rey que nos dijesen que, puesto que el rey de España quería ser amigo suyo, él le hacía feliz serlo del de España, y que tomáramos agua y leña de sus estados, comerciando a nuestro gusto. Además, dímosle los presentes. Ante cada uno, medio iniciaba una reverencia. Había para todos nosotros brocatel y lienzos con oro y seda, que colocaron sobre nuestro hombro izquierdo, aunque retirándolos al punto. Sirvieron una colación de clavo y canela, y volvieron a correr la cortina y a cerrar las ventanas. Todos los varones que vimos en palacio cubrían sus vergüenzas con telas bordadas en oro o en seda. Llevaban dagas con empuñadura de oro y adornos de perlas y piedras preciosas, y sortijas a profusión. Siempre sobre los elefantes, regresamos a casa del gobernador, precedidos ahora por solo 7 hombres con nuestros regalos. Una vez allá, dieron a cada cual los suyos, poniéndonoslos otra vez sobre el hombro izquierdo. Y nosotros, a cada cual, un par de cuchillos para compensarles el azacaneo aquel. Aparecieron en casa del gobernador 9 hombres con otras tantas hondas bandejas de madera, de parte del rey. Contenía cada una 10 o 12 escudillas de porcelana, llenas de carne de ternero, de capones, gallinas y otros animales, así como pesca. Cenamos en tierra, sobre una esterilla de palma, de 30 a 32 platos diferentes de carne, sin contar los pescados y otras cosas. A cada bocado, nos bebíamos una copita de aquel vino destilado, copitas de porcelana, y no mayores que un huevo. El arroz y los demás alimentos dulces los tomábamos con unas cucharillas de oro de la misma forma que las europeas. Donde dormimos esas 2 noches lucían perpetuamente 2 hachones de cera blanca, rematando sendos candelabros de plata más bien altos, así como 2 lámparas grandes, llenas de aceite y con 4 mechas cada una. 2 hombres hallábanse al cuidado de despabilarlas. Los elefantes volvieron, para conducirnos a la orilla del mar. De allí, en 2 praos, nos dirigimos hacia las carabelas. Está construida esa ciudad, toda, sobre agua salada, fuera de la casa del rey y las de algunos nobles, y suma 25.000 fuegos. Las casas son de madera, en lo alto de estacas fuertes y durante la marea alta, las mujeres cruzan en pequeñas embarcaciones para vender o comprar víveres. Ante la casa del rey, álzase un muro de ladrillos, grueso y con barbacanas, como fortaleza, y, sobre él, 50 bombardas de metal y 6 de hierro. Durante los 2 días que estuvimos allí dispararon muchas. Aquel rey es moro y por nombre Siripada. Tenía 40 años y estaba gordo. No le sirven y cuidan más que mujeres, hijas de sus notables. Jamás abandona su palacio, salvo para ir de caza. Nadie le puede hablar sino a través de un canuto. Rodéanle 10 escribanos, que pasan su asunto a unas delgadísimas cortezas de árbol. A estos los llaman siritoles. En la mañana del lunes, 29 de julio vimos venir hacia nosotros más de 100 praos, divididos en 3 agrupaciones,
con otros tantos tumbulis, que son sus barcas pequeñas. Ante esto, y con la sospecha de que se tratara de cualquier engaño, hicímonos, lo más velozmente posible, a la vela, tan velozmente, que abandonamos un ancla. Más temíamos aún vernos cercados entre una gran cantidad de juncos que habían anclado a nuestras espaldas el día anterior. Así, que nos revolvimos con rapidez sobre estos y apresamos a 4, matando a muchos de sus ocupantes. 3 o 4 consiguieron huir. Iba en uno de los apresados el hijo del rey de la isla de Lozón. Era este capitán general del rey de aquí, de Burne, y acudía con sus juncos desde una villa grande, que llamaban Laoc, que está en un extremo de esta isla encarado hacia Java Mayor. El rey de Burne arruinaría y saquearía antes tal villa porque obedecía al de Java Mayor, en lugar de a él. Juan Carvajo, nuestro piloto, dejó libre a este capitán y su junco sin nuestro consentimiento, por cierta cantidad de oro, según después supimos. A no haberlo hecho, nos habría pagado el capitán cuanto se le pidiera, porque le tenían mucho por allá, pero mucho más por los gentiles, por cuanto estaba al servicio del rey moro. Porque hay en aquel puerto otra ciudad, de gentiles esta y mayor que la del moro donde estuvimos. Edificada sobre el agua también, andan siempre los dos pueblos en combate por la posesión total del puerto. El rey gentil es tan potente como su colega el moro, mas no tan soberbio. Se le convertiría con facilidad a la fe de Cristo. El rey moro, cuando le dijeron de qué modo habíamos tratado a los juncos, nos envió a advertir, por uno de los nuestros que quedaron en tierra, que los praos no venían para perjudicarnos en absoluto, antes aparejáronse contra los gentiles, y como prueba de su afirmación, le enseñaron algunas cabezas degolladas, repitiéndole que eran de gentiles. Enviamos a decir al monarca que tuviese a bien consentir el regreso de los 2 hombres que habían bajado a tierra para traficar, así como al hijo de Juan Carvalho, que había nacido en las tierras del Bercín, pero se negó. Culpa de Juan Carvalho, precisamente, por dejar libre a aquel capitán. Nos quedamos con 16 hombres de los principales, para traerlos a España y 3 mujeres en nombre de la reina de España también, pero Juan Carvalho las usó como suyas. Sus barcos de importancia son los juncos, construidos de la siguiente manera. Su fondo queda casi 2 palmos sobre el nivel del agua, y es de tablas con clavos de árbol bastante bien hecho. Corona esa armazón un plano contrapesado de cañas gordísimas, capaz de sostener tanto utillaje como una carabela. Su arboladura es de caña también y de corteza vegetal el velamen. La porcelana sale de la tierra blanquísima, tras haber permanecido allá 50 años antes de su rematado. De esta forma, no sería tan fina. La entierra el padre para el hijo. Si se vierte veneno en una jarra de porcelana, se rompe al punto. Las monedas que en estas partes usan los moros son de metal, agujereadas en el centro para poderlas ensartar, y solo constan en ella 4 signos en una de las caras. Son letras del gran rey de China y las llaman picis. Por un chatil de plata viva, que equivale a 2 libras de las nuestras, dábannos 6 platillos de porcelana. Por un quinterno de plata, 100 picis. Por 160 chatiles, un jarroncito de porcelana. Por 3 cuchillos, un odre de porcelana. Por 160 chatiles de metal, un bahar de cera que son 203 chatiles. Por 80 chatiles de metal, un bahar de sal. Por 40 chatiles de metal, un bahar de resina para calafatear las naves. Pues por aquí alquitrán no se encuentra. 20 tahiles constituyen un chatil. Aprecian por encima de todo el metal, la plata viva, el vidrio, el cinabrio, los paños de lana, telas y nuestras demás mercancías, pero, especialmente, el hierro y los anteojos. Van estos moros tan desnudos como cuantos vimos hasta ahora, y se beben la plata viva. Los enfermos, para purgarse, los sanos, para seguir sanos. El rey de Burne posee 2 perlas del tamaño de los huevos de gallina, y tan redondas que no pueden quedar quietas sobre una mesa, y sé esto certísimo porque, cuando le llevamos los obsequios, se le indicó por señas que nos le mostrara, y dijo que lo haría. Días después, algunos jerarcas nos confesaron haberlas visto ellos. Adoran estos moros a Mahoma y sus leyes. No comer carne de cerdo, limpiarse el culo con la mano izquierda, no comer con esta, con la derecha, en cambio, no tomar cosa alguna, sentarse cuando orinan, no matar gallina ni cabra sin hablar antes con el sol, cortar a las gallinas las puntas de las alas, así como las pellejillas que les cuelgan y las patas, descuartizándolas después, primero, de arriba abajo, lavarse la cara con la mano derecha, no lavarse los dientes con los dedos, y no comer ningún animal no muerto por ellos mismos. Están todos circuncidados, como los judíos. Crece en aquella isla el alcanfor, especie de bálsamo que brota entre los árboles. Su piel es tan tenue como la de las cebollas.
Si se la deja descubierta, poco a poco esfúmase en nada. La llaman cape. Prodúcese también la canela, jengibre, mirabolanes, naranjas, limones, chácaras, melones, cocos, calabazas, rábanos, cebollas, escarloños, vacas, búfalos, puercos, cabras, gallinas, ánsares, ciervos, elefantes, caballos y otras cosas. Es una isla tan grande que se tarda 3 meses en circundarla en un prao. Hállase en los 5¼ grados de latitud del polo ártico, y en los 176 2/3 de longitud desde la línea de partición, y se llama Burne. Al abandonar esta isla, volvimos atrás, en busca de cualquier puerto donde carenar las naves que hacían agua. Por poca atención de su piloto, rozó ciertos bajos de una isla que llaman Bivalon, pero con la ayuda de Dios, conseguimos rescatarla. Uno de sus marineros se ingenió para alumbrar una candela en un barril lleno de pólvora para las bombardas. Al retemblar la nao con el estallido, quedó libre. Siguiendo nuestra ruta, nos apoderamos de un prao lleno de cocos, que se trasladaba a Burne. Los hombres huyeron hacia un islote. Mientras capturábamos aquel, otros 3 huyeron, hasta perderse tras un montón de arrecifes. Entre el último espolón de Burne y una isla llamada Zimbombón que se encuentra a los 8 grados y 7 minutos hay una ensenada perfecta para carenar naves, con lo que allá nos metimos, y, por no disponer de los elementos necesarios para nuestra tarea, se invirtieron 42 días. En ellos nos fatigamos todos, quien por una labor, quien por otra, aunque nuestro esfuerzo principal lo recababa el tener que ir por leña al bosque descalzos. Hay allá cerdos salvajes. Desde un esquife matamos uno, mientras nadaba de una isla a otra. Tenía una cabeza de 2,5 palmos de grande, y largos los dientes. También abundan los cocodrilos desmesurados, así de tierra como de mar, ostras y crustáceos de especies varias. La carne de 2 de esos moluscos llegó a pesar, respectivamente, 26 libras y 44. Sacamos un pez con la cabeza como un cochino y 2 cuernos. Su cuerpo tenía un hueso solo, con un bulto en la espalda en forma de silla de montar, y pequeño. Hay también árboles cuyas hojas, al caer, están vivas y andan. Son hojas aproximadamente como de moral, aunque menos largas. Encuéntranse también pedúnculos por todas partes. El pedúnculo tiene solo 2 patas, es corto y puntiagudo, carece de sangre y huye cuando alguien choca con él. Durante 9 días tuve a uno guardado en una caja. Cuando la abría, daba vueltas en torno a ella. Pienso que no viven sino del aire. Habiéndonos ido de aquella isla, o sea, de su puerto, en el cabo de la de Pulaoán, nos tropezamos con un junco que venía de Burne, en el que viajaba el gobernador de esa Pulaoán que menciono. Advertímosle por gestos que arriara velas, pero negándose él, detuvímoslo contra su voluntad y lo saqueamos. Si el gobernador quería quedar libre, debía darnos, en el término de 7 días, 400 medidas de arroz, 20 cerdos, 20 cabras y 150 gallinas. Diólas, y además cocos, higos, caña de azúcar, odres de vino de palma y otras cosas. Apreciando su liberalidad, devolvímosle entonces algunos de sus puñales y arcabuces, regalámosle una bandera, una veste de damasco amarillo y 25 varas de paño. Y a un hermano suyo, una túnica verde y otras cosas. Nos apartamos de él, amigos, retrocediendo nuevamente entre la isla de Cagayán y el puerto de Chipit, haciendo rumbo de un cuarto de levante hacia el Siroco, para acometer el de Moluco. Cruzamos entre puntiagudos arrecifes, a cuyo alrededor encontrábase lleno de hierbas el mar, sobre un fondo exagerado. Al cruzar por ahí nos daba la impresión de ir metiéndonos en otro mar. Dejando Chipit al levante, encontramos otras 2 islas, Zolo y Taguina, al otro lado, junto a las que nacen las perlas. Las 2 del rey de Burne las encontraron aquí, y según me refirieron, llegaron a su poder del siguiente modo. Habiéndose casado aquel con una hija del rey de Zolo, le explicó ésta que su padre las tenía. Entonces, decidido a poseerlas como fuese, apareció una noche en Zolo con 500 praos, apoderóse del rey y de 2 de sus hijos, y condujólos a Burne. Si quería la libertad, debería entregarle las perlas. Después, rumbo nordeste un cuarto de este, avistamos 2 pueblos reducidos, por nombre Canit y Subanin, más una isla habitada, Monoripa, a 10 leguas de los escollos. Las gentes de esta tienen sus casas en barcas, que no habitan otra. En aquellos 2 poblados de Canit y Subanin, que se hallan en la isla de Butuán y Calagán, nace la mejor canela que en ninguna parte se encuentre. Detuvímonos 2 días, volviendo a carenar las naves. Mas,
por soplar buen viento y de ver doblar un cabo y ciertos arrecifes próximos, no quisimos entretenernos y desplegamos velas, no sin antes cambiar 17 libras de lamentada especie por algunos cuchillos de que despojáramos al gobernador de Pulaoan. El tronco de esa canela es de 3 o 4 codos de alto, y con el espesor de un dedo. Tiene muy escasas ramitas, con hojas como de laurel, pero el tronco es la canela. Recoléctase 2 veces al año, tan fuertes como la canela resultan el tronco y las hojas, en pleno verdor. La llaman cayumana. Cayu significa tronco, y mana, dulce. Esto es, tronco dulce. Enfilando el rumbo del Greco, y hacia una ciudad grande por nombre Mindanao, la cual está en la isla de Baluán y Calagan. Para obtener alguna nueva de Maluco, nos apoderamos por la fuerza de un Bigidai, como un prao, y matamos a 7 de sus hombres. Iban solamente 18, tan fornidos como por esta zona viéramos, todos de los principales en Mindanao. Uno de ellos nos dijo ser hermano del rey de ahí, y que sabía dónde se encontraba Maluco. Por lo que abandonamos el rumbo del Greco por el del Siroco. En un cabo de aquella isla de Baluán y Calagan, por las riberas de un río, encuéntranse hombres peludos, grandes combatientes y arqueros. Manejan espadas de un palmo de largo únicamente, y solo se comen el corazón de sus enemigos, crudo y con zumo de naranja o de limón. Se llaman Benahans, los peludos. Al iniciar la ruta del Siroco nos encontrábamos en los 6 grados y 7 minutos del Ártico, y a 30 leguas largas de Canit. Con el Siroco, encontramos 4 islas: Ciboco, Beraam Batolach, Sarangani y Candiar. Un sábado por la noche, 26 de octubre, costeando Beraam Batolach, nos sorprendió una tempestad pavorosa, por lo que, invocando a Dios, arriamos todas las velas. De súbito, nuestros 3 santos se aparecieron, rompiendo la oscuridad. Santo Elmo coronó la gavia más de 2 horas, como un hachón, San Nicolás, sobre la mesana, Santa Clara, sobre el trinquete. Prometímosles consagrar un esclavo a cada uno de ellos, y entregar también a los 3 su respectiva limosna. Continuando el viaje, conseguimos un puerto entre medias de aquellas 2 islas de Sarangani y Candigar, deteniéndonos por el lado de Levante, cerca de un poblado de Sarangani, en el que se hallan oro y perlas. Son estos pueblos gentiles, y circulan tan desnudos como los demás. El puerto de Marras aparece en los 5 grados 9 minutos, y dista de Canit 50 leguas. Encontrándonos allá, nos apoderamos cierto día de 2 pilotos, para que nos guiaran hasta Maluco. Singlando entre Mediodía y Garbino, cruzóse entre 8 islas, habitadas y deshabitadas, 4 a babor, 4 a estribor. Son, Cheana, Caniao, Cavia, Camanuca, Cabaluzao, Cheay, Lipan y Nuza. Hasta llegar a otra, al final de todas ellas, muy hermosa a la vista. Por venir vientos contrarios y no poder doblar una punta de mal tierra, andábamos de acá para allá, y siempre próximos. Aprovechólo el hermano del rey de Mindanao para huir en la noche, en compañía de un hijo suyo pequeño. Pero, por no poderse mantener sujeto a la espalda de su padre, el niño, camino de la isla, se ahogó. No conseguimos doblar aquel cabo, así que pasamos de largo nosotros a mediodía de aquella tierra. Alrededor diseminábanse muchos islotes. Tienen anunciada 4 reyes: el Rajá Matandatu, el Rajá Lalaga, el Rajá Bapti y el Rajá Parabo, gentiles todos. Están en los 3,5 grados del Ártico, a 27 leguas de Sarangani, y llaman la Sangir. Ahora, sin desviarnos, pasamos junto a otras 6 islas: Carachita, Para, Zangalura, Cian. Esta, a unas 10 leguas de Sangir, tiene un monte alto, pero de poca área, y por real al Rajá Ponto, Paguinzara, a 8 leguas de Cian, con 3 montes altos y un rey por nombre Rajá Babintan, y Talaut. Luego encontramos, al este de Paguinzara, a unas 12 leguas, 2 islas no muy extensas, Zoar y Mean. Detrás de ambas, el miércoles 6 de noviembre, descubrimos 4 de gran elevación, a 14 leguas. El piloto, que seguía en la nave, afirmó que aquellas 4 eran Maluco. Así que dimos gracias a Dios, y por júbilo, descargamos la artillería toda. No era para maravillar a nadie que nos sintiésemos tan alegres, porque habíamos consumido 26 meses menos 2 días en encontrar Maluco. Por todas las islas anteriores a ella, el fondo menor que encontrábamos era a 100 y 200 brazas, lo contrario de lo que decían los portugueses, que aquí no se podía navegar por los grandes bancos y el cielo oscuro, según ellos lo suponían. El viernes 8 de noviembre de 1521, 3 horas antes de tramontar el sol, arribamos al puerto de una isla llamada Tadore, y, anclando en un fondal de 20 brazas,
hicimos una salva completa. Al día siguiente, vino el rey en un prao y dio una vuelta completa a nuestras naves. Pronto nos acercamos a él en una lancha. Para honrarle, nos hizo subir a su prao y sentarnos junto a él. Hallábase bajo una sombrilla de seda, cubierta también por los lados. Ante él, uno de sus hijitos sostenía el cetro real, 2 servidores, vasijas de oro con agua para las manos. Otros, en fin, guardaban ánforas llenas de betrel. Dijo el rey que fuésemos bienvenidos, que, como él, mucho tiempo atrás, ya soñara con ciertas naves llegando a Maluco desde remotísimas tierras, para comprobarlos había invocado a la luna. Y que ya la luna nos vio, porque quienes llegaban éramos nosotros. Al llegar el rey a la carabela, muchos besaron su mano. Luego, lo condujimos a la cámara de popa, y, por no inclinarse para entrar en ella, saltó por la escotilla. Hicímosle que ocupara un sillón de terciopelo rojo, cubrímosle con una veste de terciopelo amarillo a la turca, y para más honor, sentámonos los demás en tierra en torno a él. Tras ello, el rey reanudó su discurso, que él y todos sus pueblos querían sea a perpetuidad fidelísimos amigos y vasallos de nuestro rey de España, aceptándonos a nosotros como verdaderos hijos suyos, que debíamos bajar a tierra como a nuestra propia casa, porque, en adelante, ya su isla no iba a llamarse más Tadore, sino Castilla, del gran amor que alentaba hacia el rey y señor nuestro. Dímosle presentes, que eran la túnica, la poltrona, una pieza finísima de tejido, 4 brazas de paño escarlata, un corte de brocado, un paño de damasco amarillo, algunos lienzos indios bordados en oro y seda, un trozo de verania blanca, tela de cambaya, 2 barretinas, 6 sartas de cristalillos, 3 espejos grandes, 12 cuchillos, 6 tijeras, 6 peines, algunos vasos dorados y otras cosas. A su hijo, un paño indio de oro y de seda, un espejo grande, una barretina y 2 cuchillos. A otros 9 de sus principales, un pedazo de seda a cada uno, barretinas y 2 cuchillos. Y a muchos otros, aquí en barretinas, aquí en cuchillos, lo repartimos todo, hasta que el propio rey decidió que bastaba. Repitiónos después no tener sino la propia vida que enviar al rey nuestro señor, y que debíamos aproximarnos más a la ciudad, pues si algunos de los suyos se encaramaba a las naves de noche, haríamos muy bien dándole muerte a tiros. Tampoco al salir de la camareta quiso agacharse. Al despedirse, disparamos todas las bombardas. Este rey es moro y como de 45 años, bien constituido, de majestuosa presencia y excelente astrólogo. Vestía en tal punto una camiseta de tela blanca sutilísima, con los bordes de las mangas bordados en oro, y una especie de faldas desde la cintura hasta casi los pies descalzos. Tocábase con turbante de seda, más una guirnalda de flores encima. Le llaman Raja Sultán Manzor. El domingo, 10 de noviembre, quiso el rey que le explicáramos cuánto tiempo hacía que habíamos salido de España, así como la soldada y el porcentaje que otorgaba el rey a cada uno de nosotros, y quiso también que le diésemos una firma del monarca y una bandera suya, puesto que, a partir de entonces, su isla y otra llamada Tarenate, en la que habría de coronar a su sobrino, por nombre Calonagapi, iban a pertenecer, por su decisión, al rey de España. Iban, asimismo, a luchar por él hasta la muerte, y caso de faltarle resistencia, se trasladaría a la propia España él con todos los suyos, en un junco que daba orden de construir para el caso, portador de la firma y de la enseña real. Ya que, desde lejanos tiempos, era su servidor. Nos suplicó que le dejásemos allí a algunos hombres, para que en todo momento estuviera presente el nombre de España, y no mercancías, que éstas rápidamente caducan. Y nos dijo que quería trasladarse a otra isla llamada Bachián, para abastecer más presto a nuestras naves de clavo, pues en la suya no había el suficiente seco como para llenar las dos. Por ser hoy domingo, negóse a cargar. El día feriado de estos pueblos es nuestro viernes. A fin de que vuestra ilustrísima señoría recuerde las islas en que crece el clavo, anoto las 5, Terenate, Tadore, Mutir, Machián, Bachián. Terenate es la principal, en vida de su rey, señoreaba sobre casi todas los demás. En la de Tadore es en la que estábamos, tiene rey. Mutir y Machián no lo tienen, sino que se gobiernan en república y cuando los 2 reyes de Terenate y de Tadore guerrean entre sí, les abastecen de soldados. La última es Bachián, con rey también. El conjunto de la provincia, donde nace el clavo, se llama Maluco. No hacía 8 meses aún que había muerto en Terenate un Francisco Serrano, portugués, capitán general del rey de Terenate contra el rey de Tadore, quien atacó con tal pericia, que el de Tadore hubo de entregar a su rival una hija en matrimonio,
mas casi todos los hijos de los principales en rehenes. De aquella hija había aquel sobrino del actual rey de Tadore. Después, concertada entre ellos la paz. Habiendo venido a Tadore un día Francisco Serrano para comprar clavo, hízolo envenenar el rey de aquí con aquellas hojas de betrel. Sobrevivió solo 4 días. Su rey quería enterrarlos según sus ritos, pero servidores del difunto no lo consintieron. Dejó un hijo y una hija pequeños, de una mujer que raptó en Java Mayor, y 200 bahar de clavo. Serrano fue un gran amigo y pariente de nuestro inolvidable capitán general, y verdadera causa de que se decidiera a su empresa, porque, en más de una ocasión, encontrándose el nuestro en Malaca, habíale escrito hallarse él aquí. Don Manuel, rey de Portugal a la sazón, negóse a aumentar, como proponía nuestro capitán general para sus beneméritos, la soldada de solo un testón al mes, por lo que hubo de pasar a España obteniendo de la Sacra Majestad todo cuanto supo pedir. A los 10 días justos de la muerte de Francisco Serrano, el rey de Terenate, por nombre Rajá Abuleis, se permitió expulsar a su yerno, rey de Bachián, y la mujer de olvidando ser su hija, le envenenó bajo pretexto de concluir paces. Murió a los 2 días, dejando 9 hijos, cuyos nombres son estos: Chechil Momuli, Yadore Bunigi, Chechili de Roix, Cili Mansur, Cili Paji, Chialin Chachilin, Katara, Vallechu Serich y Calaño Gapi. El lunes 11 de noviembre, uno de los hijos del rey de Tarenate, Chechili de Roix, vestido de terciopelo encarnado, acercóse con 2 praos a las naves, golpeando los agons, pero no quiso subir. Traía consigo a la mujer, a los hijos y más efectos de Francisco Serrano. Al enterarse de quién era, enviamos a preguntar al rey si debíamos recibirle, ya que estábamos en puerto suyo. Respondiónos que a nuestra decisión. El hijo del rey, notándose en entredicho, distancióse algo de las naves. Nos acercamos entonces en falúa, para entregarle un paño de oro y seda indio, con algunos cuchillos, espejos y tijeras. Aceptólo con cierto desdén, y fuese. Traía consigo a cierto indio cristiano, llamado Manuel, servidor de un Pedro Alfonso de Lorosa, portugués, que, después de la muerte de Francisco Serrano, pasara de banda a Tarenate. El servidor, por saber hablar portugués, subió a las naos, y nos dijo que, si bien los hijos del rey de Tarenate eran enemigos del de Tadore, no por ello dejaban de considerarse siempre al servicio del rey de España. Enviamos una carta a Pedro Alfonso de Lorosa, por mediación de ese criado, manifestándole que debía venir sin resquemor alguno. Tienen estos reyes tantas esposas como les pleis, pero existiendo siempre una en condición de principal, a quien obedecen todas las otras. El rey de Tadore poseía una casa grande, fuera de la ciudad, para habitación de 200 de sus mujeres, a quienes otras tantas servían. Cuando el rey está solo, o bien con su esposa principal, en un estrado alto como los de la justicia, contempla a todas las otras, que se sientan alrededor, y la que más le gusta la aparta para que duerma con él aquella noche. A las horas de la comida, si ordena que coman juntas lo hacen, si no, cada una se retira a comer a su cámara. Nadie puede presentarse ante el rey sin su permiso. Si alguno se encuentra, de día o de noche, cerca de su casa, es muerto sin más. Toda familia está obligada a entregar al rey 1 o 2 hijas, según. Quien tenía entonces 26 hijos, 8 varones tan solo. Ante esta isla álzase otra vastísima, llamada Giailolo, habitada a la vez por moros y gentiles. Habríanse proclamado 2 reyes entre los moros, si, según me comentaba el de aquí, uno hubiese tenido 600 hijos y otro 525. Los gentiles no tienen tantas mujeres, ni viven tan rodeados de supersticiones, pero la primera cosa que ven cuando, a la mañana salen de su casa, la adoran ya todo aquel día. El rey de esos gentiles, por nombre Rajá Papúa, es riquísimo en oro, y habita en el interior de la isla. En esta de Giailolo nacen, sobre la roca viva, cañas gordas como piernas, llenas de un agua riquísima para beber. Compramos más de una por aquellos pueblos. El martes, 12 de noviembre, mandó el rey que, en un día, construyeran una casa en la ciudad, para almacén de nuestro tráfico. Llevamos allá lo que nos quedaba, casi enteramente, dejando en vigilancia 3 hombres. Y bien pronto, en esta forma, se inició el intercambio. Así, por 10 brazas de paño rojo de cierta calidad, entregábanos un bahar de clavo, o sea, 4 quintales y 6 libras. Un quintal equivale a 100 libras. Por 15 brazas de paño no demasiado bueno, un bahar. Por 15 hachas pequeñas, un bahar. Por 35 vasos de vidrio, un bahar. El rey los compró todos. Por 17 mesuras de cinabrio, un bahar.
Por 17 de plata viva, un bahar. Por 25 brazas de tela de poco cuerpo, un bahar. Por 150 cuchillos, un bahar. Por 50 tijeras, un bahar. Por 40 barretinas, un bahar. Por 10 pañuelos de Gucerati, un bahar. Por 3 de aquellos agones suyos, un bahar. Por un quintal de metal, un bahar. Todos nuestros espejos se habían roto, y los pocos buenos los quiso el rey. Muchas de tales cosas procedían de los juncos que habíamos saqueado. La prisa por volver a España nos impelía a rematar nuestras reservas a mejor precio del que nos propusiéramos hasta entonces. Atracaban cada día a nuestro costado tantas embarcaciones llenas de cabras, gallinas, higos, cocos y otros artículos para comer, que era una maravilla. Nos abastecimos de agua potable, un agua que mana caliente, pero que, si se la deja una hora en reposo, es hielo puro. Y eso es porque nace en el Monte del Clavo, al revés de como se afirma en España, de que en Maluco haya que importar el agua desde muy lejos. El miércoles, envió el rey a su hijo Mosaja Pamutir en busca de más clavo, a fin de abastecernos rápidamente. Hoy le notificamos al rey que llevábamos algunos indios presos. Dio gracias a Dios, rogándonos que le favoreciéramos con aquellos prisioneros, porque él los enviaría a sus tierras con 5 hombres de los suyos, y así manifestasen al rey de España y su fama. Le entregamos, con ellos, a las 3 mujeres apresadas en nombre de nuestra reina, y por la razón a que se aludía antes. Y al otro día le presentamos al resto de prisioneros, salvo los de Burne. Le plugo sobremanera. Suplicónos aún que, por su amor, matásemos todos los cerdos que teníamos, que él había de compensárnoslos con cabras y gallinas. Los matamos, para complacerle, colgándolos después bajo la cubierta. Cuando alguno de estos, por ventura, los veía, cubríase el rostro, preocupado hasta de no sentir su olor. Hacia la tarde del mismo día, apareció sobre un prao el portugués Pedro Alfonso. No se apeara aún de él, y ya el rey habíale mandado llamar para decirle, riendo, que aunque fuera de Terenate, nos contestara verdad sobre cuanto preguntásemos nosotros. Explicó el que rodaba por las Indias desde hacía ya 16 años, pero solo 10 en Maluco, o sea, tantos como hacía que éste se descubriera, aunque en secreto. Hacía un año, menos 15 días, que llegó por aquellos puertos un navío grande desde Malaca, y partióse con carga de clavo. Pero por los temporales se hubo de guarecer en Bandan algunos meses. La capitaneaba Tristán de Meneses, portugués también, y según él, preguntóle qué nuevas corrían por la cristiandad. Dijo que de Sevilla se había zarpado una flota de 5 naves para descubrir Maluco en nombre del rey de España, y siendo su capitán Fernando de Magallanes, portugués. Y como el rey de Portugal, por despecho ante la traición de uno de los suyos, había destacado algunas carabelas hacia el Cabo de Buena Esperanza y otras al Cabo de Santa María donde moran los caníbales, para cerrarles el paso, no dieron con él. Luego, el rey de Portugal había oído decir que dicho capitán había pasado por otro mar y marchaba sobre Maluco. Inmediatamente escribió a su capitán mayor en la India, por nombre Diego López de Sichera, que enviaba 6 navíos a Maluco. Pero por causa del turco, que cerníase sobre Malaca, no los mandó. Antes viérase obligado a fletar contra aquel, hacia el estrecho de la Meca, 60 velas lo menos, no encontrando las tales allí más que algunas galeras embarrancadas junto a la hermosa y fuerte plaza de Aden. Esas quemaron, tras cuya operación, enviara sobre nosotros, a Maluco, en la tierra de Judá, un gran galeón con 2 órdenes de artillería, aunque, por ciertos bajos, más las corrientes que producense en torno a Malaca y vientos de proa, no pudo avanzar y reculó. El capitán del galeón dicho, era Francisco Faria, portugués, y, pocas jornadas antes, una carabela flaqueada por 2 juncos, navegó estas latitudes preguntando por nosotros. Los juncos aproximáronse a Bachián para cargar clavo, con 7 portugueses, cuyos portugueses, por no haber respetado a las mujeres del rey y de los suyos, el rey les advirtió una y otra vez que se contuvieran pero sin resultado, fueron muertos. Cuando la carabela llegó tal cosa, emprendieron veloz retorno a Malaca, abandonando los juncos con 400 bahar de clavo y tantas mercancías para que se comprasen 100 bahar más. Pues vienen muchos juncos al año, desde Malaca a Bandan, para cargar cáscara verde de nuez y nuez moscada, y de Bandan a Maluco, por clavo. Y navegan los de aquí, sobre sus juncos desde Maluco a Bandan en 3 días, y de Bandan a Malaca en 15. El rey de Portugal disfrutaba de Maluco desde hacía 10 años, aunque en secreto, para que no lo supiese el de España. Entretúvose con nosotros hasta las 3 de la madrugada, refiriéndonos otras 1000 cosas aún. Le insistimos tanto, con promesas de buen sueldo,
que acabó por prometer venirse con nosotros a España. El viernes, 15 de noviembre, díjonos el rey que iba a Bachián a hacerse cargo del clavo aquel que abandonaron los portugueses. Pidiónos 2 obsequios para entregar a los 2 gobernadores de Mutir en nombre del rey de España, y deslizándose entre nuestras carabelas, quiso ver cómo disparaban las escopetas, las ballestas y los versines, poco mayores que un arcabuz. Disparó una ballesta él mismo 3 veces, porque era artilugio que le gustaba más que las armas de fuego. El sábado, el rey moro de Giailolo acercósenos con muchos praos. Le dimos un sayo de damasco verde, 2 brazas de paño rojo, espejos, tijeras, cuchillos, peines y 2 vasos dorados. Nos dijo que, siendo amigos del rey de Tadore, lo éramos suyos ya, pues que lo amaba como a un hijo, y que si pronto algunos de nosotros pisaba sus tierras, consideraríalo altísimo honor. Ese rey es muy viejo y temido por todas estas islas por ser archipoderoso. Llámase Raja Yusu. La isla de Giailolo es de tal dimensión, que un prao tarda 4 meses en circunvalarla. El domingo por la mañana volvió ese mismo rey a nuestras naves. Quería ver de qué manera combatíamos y cómo disparábamos las bombardas, todo lo cual le produjo inmenso placer. Inmediatamente, se marchó. Como acabo de advertir, en su juventud había sido un guerrero famoso. Bajé en tal día a tierra para ver el clavo en planta viva. El tronco es alto y grueso, poco más o menos como un hombre. Las ramas espárcense horizontalmente, por lo común. Solo las más altas suben hasta formar en la cima una especie de cono. Sus hojas recuerdan mucho las del laurel. La corteza es olivácea. El clavo crece sobre las ramitas más tiernas, manojos de 10 o 20 juntos. Esos troncos producen casi siempre más de un lado que del otro, según el tiempo. Al nacer, el clavo es blanco, al madurar, rojo, al secarse, negro. Coléctase 2 veces al año, una por la Natividad de nuestro Redentor, otra en la de San Juan Bautista, por ser las 2 épocas en que templa aquí el aire más, sobre todo en la de nuestro Redentor. Cuando la añada es calurosa y de pocas lluvias, recógense 300 o 400 bahar en cada una de estas islas. Crecen solamente sobre el monte y si algunos de estos árboles se planta en el llano, aun siendo cerca del monte, no vive. Su hoja, la corteza y el tronco verde son igual de sólidos que el propio clavo. De no recogerse al estar maduro, tórnase tan grande y recio que para nada vale, si no es su corteza. No produce el mundo otras plantas de clavo que las de los 5 montes de estas 5 islas. Se encuentra excepcionalmente en la de Giailolo, y en un islote entre Tadore y Mutir, que llaman mate, pero que no es de buen sabor. Veíamos descender cada mañana aquella niebla que, circundando primero uno, después otro, de los montes, hace que el clavo llegue a ser perfecto. Cada uno de estos pueblos posee estos árboles, y cada uno custodia los suyos, aunque sin cultivarlos. Hállanse en esta isla también árboles de nuez moscada. Su tronco es como el de nuestros nogales, y con hoja similar. La nuez, al ser desprendida, parece un melocotón pequeño, con aquella pelusa y el mismo color. Su primera envoltura es del tamaño de la cápsula verde de nuestra nuez. Debajo, sale una membrana sutilísima, bajo la cual ya el macis, muy encarnado, agítase en torno a la cáscara de la nuez, tras la que, por fin, damos con la nuez moscada. Las casas de estos pueblos están construidas como las que ya dijimos, pero no tan elevadas de la tierra, y las circunda una especie de empalizada de cañas. Las mujeres de aquí son feas, y van tan desnudas como las anteriores, con sus taparrabos de tejido arbóreo. Tejido que logran así, ponen en remojo una corteza de árbol, hasta que se reblandece. Después, lo golpean con palos hasta dejarlo tan largo y ancho como les apetece. Y es como una especie de seda cruda, con ciertos filamentos en el interior que hacen que parezca tejido. Comen pan de madera de un tronco parecido a la palma, cuya elaboración es esta. Toman un pedazo de este tronco, humedecido ya, y le extraen ciertas largas espinas negruzcas, machacándolo inmediatamente, y ya está el pan a punto. Casi solo lo consumen al navegar, y lo llaman sagú. Los hombres van desnudos. ¿A qué repetirlo? Pero son tan celosos de sus mujeres, que no querían que bajásemos a tierra con las braguetas abiertas, de forma que sus mujeres imaginaran que nos encontrábamos siempre a punto. Cada día llegaban de Tarenate muchas barcas con cargamentos de clavo, pero, como aguardábamos al rey, nuestras únicas compras eran víveres. Los de Tarenate se quejaban sonoramente, porque no queríamos tratar con ellos. En la noche del domingo, 24 de noviembre, en puertas el lunes ya, regresó el rey, sonando sus láminas al cruzar entre los 2 barcos. Le recibimos con salvas abundantes. Díjonos que,
A los 4 días, iba a llegar mucho clavo. El lunes envió el rey 791 fardillos de clavo, pero sin descontarnos la merma. Llámase merma aquí a la pérdida de peso de la mercancía, a los pocos días de comprada, por secarse, de modo que siempre, al comprar, se computa menos peso del real en la fecha. Por ser el primer clavo que acomodábamos en las carabelas, disparáronse las bombardas de nuevo. Aquí llaman al clavo Gomode, en Saragani, donde cargamos con los 2 pilotos, Bongalaban, y en Malaca, Chianche. El martes, 26 de noviembre, recordónos el rey que no era costumbre que rey alguno abandonase su isla, pero que si él había partido fue por amor al rey de Castilla y para que volviésemos más pronto a España, de donde deberíamos traer luego tantos navíos que con ellos se vengara la muerte de su padre, al cual mataron los de una isla llamada Burú, arrojando el cadáver al mar después. Añadiendo que la usanza, cuando el primer clavo acomodábase en navíos o en juncos, era que el rey invitara a un banquete a los navegadores, para recabar de Dios que los condujese sanos a puerto, y que esta vez quería celebrarlo a sí mismo en honor del rey de Bachián y de su hermano, que venían a visitarle. Y ordenó que limpiaran los caminos. Algunos de nosotros, imaginando cualquier traición, porque en el sitio donde nos procurábamos el agua habían sido muertos por algunos de estos escondidos en el bosque 3 portugueses de los de Francisco Serrano, y también porque veíamos a estos indios en conciliábulo constante con nuestros prisioneros, aconsejamos contra el parecer de los decididos al convite, que no se bajara a tierra en aquella ocasión, recordando aquella otra tan infeliz. Lo propugnamos de tal modo, que se terminó por enviar a decir al rey que se acercara a las carabelas, pues nos queríamos ir, y no sin consignarle los 4 hombres prometidos más otras mercancías. Vino el rey rapidísimo y, penetrando las naves, manifestó a algunos de los suyos que como en la propia casa entraba en ellas. Díjonos haberse seriamente alarmado porque quisiéramos partir de súbito, cuando el plazo de carga de las naves solía ser de 1 mes, y no habiéndose el alejado para tramar mal alguno, antes para proveernos de carga con mayor presteza, aconsejándonos, en fin, que no saliéramos entonces, por no ser aún tiempo de navegar por aquellas islas a causa de los muchísimos bajíos de los alrededores de Bandan, y todo ello, ni contando con las naves portuguesas que podrían dar con nosotros cerca de allí. Y si, pese a todo, insistíamos en partir, que recogiéramos antes toda nuestra mercancía. De lo contrario, los reyes circunvecinos dirían que el de Tadore había recibido numerosos obsequios de un tan gran rey sin haberle agraciado con cosa alguna, y supondrían que abandonábamos su puerto por desconfianza a cualquier engaño, con lo que ya siempre lo tacharían de traidor. Hizo traer entonces su Alcorán y primero besándolo, poniéndoselo después 4 o 5 veces encima de la cabeza, y diciendo para sí ciertos conjuros, a hacer todo lo cual llaman zambaean, protestó ante todos de que juraba por Alá y por el Alcorán que en la mano tenía que quería ser en toda hora amigo fiel del rey de España. Repetíalo todo casi con llanto. Por sus buenas palabras, prometimos permanecer allí una quincena aún entregándole, seguidamente, la firma y la bandera reales. Nada menos supimos después, y de buena tinta que algunos principales habíanle instado a que nos diera muerte, pues eso los portugueses lo agradecieran tan de verdad que acaso hasta perdonarían a los de Bachián por lo de hacía poco. El rey les contestó que no haría tal por nada del mundo, conociendo al rey de España, y habiendo concertado paces. El miércoles, 27 de noviembre, hizo avisar el rey para que todos cuantos tuvieran clavo lo llevasen a las carabelas. Todo ese día y el posterior contratamos clavo con gran furia. El viernes por la tarde presentóse el gobernador de Machián con innumerables praos. No quiso bajar a tierra por encontrarse allá su padre y un hermano suyo, bandido de Machián. Al día siguiente, nuestro rey, con el gobernador su sobrino penetró en las naves. Por no disponer nosotros de más paño, mandó que trajesen 3 brazadas del suyo, y nos lo dio, el cual pudimos así regalar al gobernador con otras cosas. Al irse, lanzamos una gran salva. Después, el rey nos envió otras 6 brazas de paño rojo, al objeto de que obsequiáramos al gobernador nuevamente. Cumplimos al punto el encargo, y bien lo agradeció, diciéndonos que nos mandaría clavo en cantidad. Ese gobernador se llama Omar, y no tendría más de 25 años. El domingo, 1 de diciembre, el gobernador se fue. Le sugerimos al rey de Tadore que le entregara piezas de seda y alguno de aquellos agons, para que se diese más prisa en enviar la especia. El lunes se ausentó el rey de su isla, en nueva búsqueda. El miércoles por la mañana, por ser día de Santa Bárbara más el regreso del rey, disparamos toda la artillería. A la noche, acercóse el rey a la playa con la pretensión de ver disparar cohetes y petardos, lo cual agradóle mucho. El jueves y el viernes se compró mucho clavo, lo mismo en la ciudad que a bordo.
Por 4 brazas de friseto daban un bahar de clavo. Por 2 cadenas de latón, que valían un marcelo, diéronnos 100 libras. En fin, por no disponer ya de más mercancías, algunos vendieron su capa, otros el sayo, de más allá las camisas o cualquier ropa para aumentar la parte. El sábado, 3 hijos del rey de Terenate, con sus mujeres hijas de nuestro rey y con el portugués Pedro Alfonso, vinieron a los barcos. Dimos a cada uno de los 3 hermanos un vaso de vidrio dorado, y a las mujeres tijeras y otras cosas. Al partir, disparáronse muchas bombardas. Después, remitimos a tierra, para otra hija de nuestro rey, casada con el rey de Terenate, más cosas, pues no quiso subir a la nave con las demás. Toda esta gente, así hombres como mujeres, va descalza a todas horas. El domingo, 8 de diciembre, como día de la Concepción, disparáronse muchas bombardas, cohetes y petardos. Al atardecer del lunes, subió el rey a las naves acompañado por 3 mujeres que traían su vetre. Hacerse acompañar por mujeres solo al rey se le permite. Tornó después el rey de Giailolo, interesado en ver de nuevo cómo combatimos uno con otro. Al cabo de más días, nuestro rey nos dijo que él mismo se sentía ahora como un niño lactante, que conociera a su madre ya, y que, yéndose ella, lo dejase solo. Mayormente iba a quedar desconsolado él, porque había conocido y gustado igual diversas cosas de España, y porque tardaríamos mucho en regresar junto a él. Del modo más afectuoso, nos pidió que le dejásemos para su defensa algunos de nuestros medios, y advirtiónos que, al partir, navegáramos de día solamente, pues aquellas partes están llenas de bajíos. Contestámosle que, si queríamos llegar a España, debíamos navegar día y noche. Añadió entonces que elevaría por nosotros las preces a su Dios, para que nos condujera a buen puerto. Y díjonos que aguardaba al rey de Bachián, que venía a casar al hermano con una de sus hijas. Nos rogó que hiciésemos alguna demostración en albricias, pero sin disparar las bombardas mayores, pues ello podría perjudicar a las naves, tan cargadas ya en esos días. Vino Pedro Alfonso, el portugués, a instalarse con su mujer y con todos sus pertrechos en la nao. Y a los 2 días, volvió a erguirse ante nosotros en su prao de todas armas, Chechili de Roy, hijo del rey de Tarenate, gritándole al portugués que bajara allá un momento. Respondió el interpelado que no quería, por volverse con nosotros a España. Entonces quiso penetrar en la nave, mas no se lo permitimos. Era gran amigo del capitán de Malaca, portugués, y venía con intención de apoderarse de nuestro huésped tras haberles gritado con fiereza a los que solían rodear a porque le habían dejado irse sin su consentimiento. Hacia el atardecer del domingo, 15 de diciembre, fue visto ya el rey de Bachián con su hermano, en un prao de 3 hileras de remeros por banda, 120 tripulantes en total, muchas banderas de plumas de papagayo, blancas, amarillas y rojas, y mucho golpear de metal, pues a esos son los remeros bogan acompasadamente. Venían otros 2 praos con doncellas que presentar a la esposa. Al pasar cerca, saludámoslos con bombardas, y ellos a nosotros circunvalando las naves y después el puerto. Nuestro rey, por no ser costumbre que rey alguno descendiera solo en ajenos dominios, fue en busca del anterior para darle la bienvenida. Apenas el de Bachián lo vio venir, alzóse de la alfombra que ocupaba, quedando a un lado. Tampoco nuestro rey quería descansar en aquella, sino en otra parte, y siguieron así. Pagó el de Bachián a nuestro rey 500 patoye, a cambio de que concediese la hija a su hermano. Esas patoyes son brocados de seda y oro que se hacen en China, y apreciadísimos allá. Cuando alguien muere, los suyos, para más honrarle, cúbrense con telas de estas. Dan por una, 3 bahar de clavo más o menos, según como son. El lunes, por mediación de 50 mujeres vestidas de seda desde la cintura a la rodilla, envió obsequios nuestro rey al de Bachián. Iban de 2 en 2, y cada pareja con un hombre en medio. Cada una, con una bandeja llena de platillos con diversas viandas. Los hombres acarreaban solo vino, en grandes jarros. Las 10 mujeres de más edad resultaban algo así como las maceras. Subieron al prao, ofrendándoselo todo al rey, que reposaba en aquel tapiz bajo un baldaquino encarnado y amarillo. Al volver atrás, apoderáronse de alguno de los nuestros, quienes, para librarse, debían entregarles alguna cosilla. Tras de lo cual, enviónos nuestro rey cabras, cocos, vino y otras cosas. Hoy pusimos velas nuevas a las naves. En aquellas aparecía una cruz de Santiago de Galicia, y con esta inscripción: esta es la figura de nuestra buena ventura. Regalamos el martes a nuestro rey algunas armas de fuego, por ejemplo, los arcabuces de que en esta India nos habíamos apoderado y algunos de nuestros versines, más 4 barriles de pólvora.
Llenamos allí 80 botas de agua para cada nave. 5 días atrás, había ya desplazado el rey a 100 hombres hasta la isla de Mare, para que talasen a cargo nuestro, pues determináramos pasar ante ella. Hoy bajó a tierra el rey de Bachián con muchos otros de los suyos, para concertar con nosotros paces. Iban ante él 4 guerreros, con las espadas desnudas y alzadas. Prometió, ante nuestro rey y ante todos los otros, ponerse a perpetuidad en servicio del rey de España, conservándole el clavo que abandonaran los portugueses hasta que otra flota nuestra acercárase allá por él, que nunca lo daría sin nuestra autorización. Entregó para el rey de España un ciervo, 2 bahar de clavo, dábanos 10, pero las carabelas, por exceso de carga, no los pudieron aceptar, y 2 pájaros muertos bellísimos. Esos pájaros tienen el cuerpo de los tordos, cabeza pequeña y pico largo, de a palmo las piernas y delgadas cual una pluma de escribir. No disponen de alas, sino, en su lugar, de 2 suertes de grandes penachos de plumas largas multicolores. La cola vuelve a ser como la del tordo, y todas las plumas no mencionadas, de color moreno. Solo vuelan cuando sopla el aire. Dijéronos que tales pájaros procedían del paraíso terrenal, por lo que los llamaban bolondinata, o sea, pájaros de Dios. Todos los reyes de Maluco escribieron al rey de España que querían ser sus leales súbditos. El de Bachián tendría ya alrededor de 70 años. Una de sus costumbres era esta: cuando se disponía a combatir o a cualquier otra cosa importante, hacía que un servidor suyo diera 2 o 3 vueltas a su alrededor. Al servidor de Marras solo lo tenía para esto. Un día, el rey mandó advertir a aquellos que se quedaban en nuestro almacén que no saliesen de noche, por razón de algunos de sus súbditos que se ungen y circulan en la oscuridad, al parecer sin que los dirija nadie. Cuando encuentran a alguno no de su legión, lo toman de la mano, de forma que la parte interior de ésta queda ungida, con lo que inmediatamente enferma, y a los 3 o 4 días muere. Y lo mismo hacen si se tropiezan con varios, fuera de que en tal caso los atan. Él había hecho ahorcar a más de uno de estos malhechores. Cuando estos pueblos acaban de construir una casa, antes que la habiten, encienden fuego alrededor e invitan a muchos. Después cuelgan del techo una muestra de cada una de las cosas que en la isla se producen, a fin de que nunca falten para sus moradores. En todas aquellas el jengibre es corriente. Nosotros lo comíamos verde, como pan. El jengibre no es un árbol, sino una planta pequeña, que multiplica fuera del fango ciertos brotes de 1 palmo de longitud, como los de las cañas, y con las mismas hojas, aunque más estrechas. Los brotes para nada valen, pero su raíz es el jengibre, mucho menos sabroso verde que seco. Estos pueblos lo conservan metiéndolo en calorías. De otra forma, no duraría. Habiendo decidido partir de Maluco ya, vinieron el miércoles por la mañana el rey de Tadore, el de Giailolo, el de Bachián y un hijo de Tarenate, todos, para escoltarnos hasta la isla de Mare. La nao Victoria hizo velas y adentróse sin prisas aguardando a la Trinidad, pero ni tiempo le dio a ésta de levar anclas, sin que notase que hacía agua por el fondo. Entonces, la Victoria regresó e inmediatamente empezaron a deslastrar la Trinidad, por si la remediaban así. Oíase penetrar el agua en el casco como por una boca de cañón, sin encontrar esta, empero. Todo ese día y el siguiente, no hicimos más que manejar la bomba, aunque sin resultado. Al enterarse, nuestro rey se personó en la nao con presteza, fatigándose en inquirir por dónde venía el agua. Ordenó que se zambulleran 5 de los suyos, en persecución de la fisura. Permanecieron más de media hora bajo el mar, sin avistarla. Al convencerse el rey de que no podían, y de que la nao cada vez flotaba menos, llorando casi, nos dijo que enviaría a buscar a 3 hombres que habitaban en un extremo de la isla, pues esos resistían bajo el agua largo rato. El viernes, muy de mañana, presentóse nuestro rey con los 3 aludidos, y les mandó que se sumergieran con los cabellos sueltos, para que éstos notaran la fisura. Durante una buena hora estuvieron los tales en el fondo, sin dar tampoco con ella. El rey, cuando se convenció de que no quedaba remedio, dijo con más llanto: ¿Y quién irá ahora hasta España, ante mi señor, para darle noticias de mí? Respondímosle que iría la Victoria, para no perder el levante que empezaba entonces, mientras la otra, hasta que la repararan, aguardaría al poniente, para acercarse a Darién que está en la otra parte del mundo, en la tierra de Yucatán. El rey repuso que disponía de 225 calafates que se esforzarían en la compostura, y que a aquellos de los nuestros que se quedaran allí habría de tratarlos como a hijos propios, sin que les cumpliera otro esfuerzo que el de mandar sobre dichos calafates. Repitiendo esto con tal pasión, que nos hizo llorar a todos. Nosotros, los de la Victoria, temiendo que la nave se nos abriera por exceso de carga,
La aligeramos de 60 quintales de especias, depositándolas en el almacén, donde los otros habían se refugiado. Algunos de nuestra carabela quisieron quedarse allí igualmente, por temor a que su casco no resistiera hasta España, pero, sobre todo, por miedo a morir de hambre. El sábado, 21 de diciembre, Santo Tomás subió a nuestra nave El Rey, consignándonos los 2 pilotos que habíamos pagado para que nos condujeran hasta el final de estas islas. Y díjonos ser entonces tiempo propio para partir. Pero por aguardar las cartas que escribían para España los que se quedaron, nos salimos hasta el mediodía. Llegada la hora, despidiéronse las naos entre sí con salvas a discreción, y parecían quejarse, con aquel su adiós último. Acompañáronos un trecho los que se quedaron en sus lanchas, al fin, tras muchas lágrimas y abrazos, nos fuimos. El gobernador del rey nos acompañaba hasta la isla del Mare. No la bordeábamos aún, que ya 4 praos cargados de leñas se nos unían. En una hora escasa estuvo esta a bordo y enfilamos sin dudas el rumbo del Garbino. Quedóse Juan Carvalho con 50 de los nuestros. Los navegantes éramos 47, más 13 indios. Esa isla de Tadore tiene obispo. Había uno la sazón, con 40 mujeres y prole interminable. En todos estos países de Maluco, hallánse clavo, jengibre, sagú, aquel pan suyo, de la madera, arroz, cabras, gansos, gallinas, cocos, higos, almendras más gordas que las de Europa, manzanas dulces y ácidas, naranjas, limones, patatas, miel de unas abejas pequeñas como hormigas que la elaboran los árboles caña de azúcar, aceite de coco y de ajonjolí, melones, sandías, calabazas, un fruto refrescante del tamaño de las sandías, que llamaban comulica y otro fruto que parece pesca, llamado guana, más otras cosas para comer. Y encuéntranse papagayos de varia especie, entre ellas unos blancos a los que dicen cataras, y otros rojos por completo, que son los noris. Uno de estos rojos cuesta un bahar de clavo, y hablan con más exactitud que los demás. Hará 50 años que pueblan Maluco los moros. Antes vivían allá unos gentiles que no apreciaban el clavo. Alguno queda aún, pero por los montes solo, donde el clavo nace, precisamente. La isla de Tadore está en los 26 minutos de latitud del polo ártico y en los 161 de longitud de la línea de partición. Dista de la primera isla del archipiélago, por nombre Zanial, 9,5 grados, a la cuarta de mediodía y tramontana, hacia Greco y Garbino. Terenate está a 2/3 de latitud ártica. Mutir está con exactitud bajo el ecuador. Macián está un cuarto más al polo ártico y Bachián 1 grado encima aún. Tarenate, Tadore, Mutir y Machián son, en realidad, 4 montes puntiagudos en los que se produce el clavo. Desde cualquiera de estas 4 islas no se ve Bachián, pero Bachián es mayor que todas, y si su monte de clavos no alcanza tanta altura, si cubre un espacio mayor,